12. Ya le cerraron la puerta con lo lanzado que iba él. Primera de Pedro capítulo 12. Primera de los versículos. Primero de Pedro capítulo 4 versículos del 12 al 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 12 al 14. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos porque al meditar en tu palabra nos permitas entenderla, Señor, que podamos examinarlo todo y que podamos retener lo bueno. Pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el tema que vamos a tratar es enfrentando las pruebas con la actitud correcta, dentro del propósito general que es vivir nuestra vida con propósito, ¿no? Ahora bien, creo que uno debe enfrentar las pruebas con la actitud correcta. Si no enfrentamos las pruebas con una actitud correcta, lo más probable es que esas pruebas, en lugar de fortalecernos, terminen debilitándonos. Y creo que el propósito por el cual Dios permite que pasemos pruebas no es para debilitarnos, sino que es para fortalecernos. Y generalmente cuando nos sucede algo malo, quiero decir, solemos decir: ¿por qué a mí? Cuando nos pasa algo bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué a mí? Es: Señor, gracias, ya me lo merecía yo, ya me tocaba, ¿no? Te estabas tardando, Señor, siempre veo que le va bien a este y al otro, ¿y yo qué? Si el que mejor se porta soy yo, ¿no? Entonces no vamos a preguntar ¿por qué a mí, Señor?, cuando nos va bien. Ahora, cuando nos va mal, cuando vemos que las cosas no resultan como queremos que resulten, viene o surge esa pregunta: ¿por qué a mí? Y claro, en el preguntarnos eso de por qué a mí, como que estamos de forma implícita diciendo: yo no me merezco esto que me está sucediendo. ¿Por qué? Porque mi vida o mi forma de ser se merece algo mejor. Así que generalmente cuando preguntamos ¿por qué a mí?, es porque creemos que nos está sucediendo algo que es injusto, ¿o no? Cuando hay un accidente en nuestra familia, cuando hay un fallecido, cuando sucede algo grave, nos creemos que es que a nosotros no nos debería pasar eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos merecemos algo mejor. Entonces, generalmente el por qué a mí suele estar fundado en la idea de que a nosotros, especialmente si somos cristianos, no nos debería pasar nada malo. Pero el Señor nunca nos prometió eso. A veces nosotros, cuando compartimos de Cristo a otras personas, a veces les hacemos esas falsas promesas. Decimos: no te preocupes, una vez que tú seas cristiano, todo te va a ir bien. Los problemas se van a desaparecer, vas a triunfar. Y de hecho, si hablamos de aquellos que defienden la teología de la prosperidad, ellos dicen: no, tú eres un hijo del rey y tú tienes que vivir como rey. ¿Y cómo vive un rey? Si tienes un coche viejo, no, tú te mereces un coche mejor, un coche nuevo. Si ganas tanto, tienes que ganar más, y así. Son promesas falsas. Dios nunca prometió eso. Y por eso luego, cuando uno no recibe lo que creía que iba a recibir, ya empiezan a decir: ¿pero por qué me está pasando esto? Si tienes problemas, no te está pasando nada extraño.
porque el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero ahora llegaremos a ello. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué a mí? Pero también, ¿por qué no? ¿Es que yo soy mejor que los demás? Si veo que hay muchas personas, y de hecho todo ser humano en este mundo tarde o temprano enfrenta una dificultad, tarde o temprano enfrenta una prueba, tarde o temprano enfrenta situaciones que lo sacuden. Todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a situaciones que van por encima de nosotros, que nos hacen ver que somos impotentes, que nos hacen ver que no podemos, todo ser humano. Y tú puedes ser la persona más santa del mundo y tener mucho sufrimiento, y puedes ser la persona más mala del mundo y también tener mucho sufrimiento. Nadie se escapa. Ahora bien, ¿por qué no? Tenemos que respondernos, que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no me va a suceder a mí? Si yo veo que si vemos, por ejemplo, en la Biblia, vemos a todos los héroes de la fe, y cómo murieron todos ellos, cuánto sufrimiento pasaron mucho, y ahora nos vienen los de la teología de la prosperidad que dicen, no, a ti no tiene que pasar nada malo, declara salud sobre tu cuerpo, decrétalo, soy sano, ya no digas que estás enfermo, di que estás sano. Bueno, me duele, ¿cómo decir que no? ¿Se dan cuenta? Pero no, tiene uno que dice, es que te falta fe. ¿Cómo? No me falta fe, yo sí creo en Dios y confío en Dios. Es más, mi fe es tanta que estoy dispuesto a confiar en Dios cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Porque muchas veces nada más queremos confiar en Dios cuando todo me va bien. Pero ahí tenemos esas falsas enseñanzas o esas falsas promesas que no están basadas en la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Generalmente el sufrimiento, las pruebas, las luchas, las tentaciones que enfrentamos, si estamos dentro de la voluntad de Dios, van a ser de nosotros mejores cristianos, van a ser de nosotros mejores hombres y mujeres de Dios, porque Dios es un Dios de propósitos. Ahora vamos a pasar al primer punto, y el primer punto es este. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Fíjense, para resumirlo es, no te sorprenda tener pruebas. Y aquí la palabra sorprender tiene que ver con llevarse una sorpresa. Y generalmente, si nosotros hemos escuchado la palabra de Dios correctamente, si no tenemos esperanzas fundadas más en ideales humanos, normalmente no nos va a sorprender cuando enfrentemos una prueba. Normalmente vamos a estar incluso preparados. Y aquí esa es la idea que nos da. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y miren, hay dos palabras que son claves aquí. La sorpresa y el fuego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enfrentando pruebas, es como si estuviésemos siendo pasados por el fuego. Y el fuego tiene el propósito de ¿qué? De por un lado quemar, pero también tiene el lado de el sentido de purificar. A veces es utilizado como castigo también, el fuego. Si pensamos especialmente en el infierno, eso es como castigo, ¿no? Ahora, aquí está hablando Pedro a personas que son amadas, ¿verdad? ¿Amados por quién? Por Pedro, sí, Dios los amaba, Pedro los amaba, pero especialmente son amados por Dios. Y Dios a los que ama, ¿saben qué dice? Que los disciplina. Que a los que ama les manda pruebas o permite que pasen por pruebas. Así que tú, si eres un amado o una amada de Dios, no te sorprenda que Dios permita que te vengan pruebas. Y las pruebas, como te dice, que es no sorprenderse, la prueba de fuego, dice. Y esas pruebas pueden ser son como exámenes. Y hay una cosa que tengo que aclarar, que ya le he aclarado en otras ocasiones, y es esta. Cuando Dios te manda o permite que pases por una prueba,
Dios no quiere probar a ver si vas a ser fiel o no. Dios no quiere probar a ver qué tan fuerte eres. Realmente lo que Dios quiere es fortalecerte. Lo que Dios quiere es purificarte. Lo que Dios quiere es limpiarte. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe cómo somos. ¿Es que acaso Dios no sabe si eres fiel o no? Incluso ya sabe si después de la prueba o en medio de la prueba te vas a mantener fiel o no. Lo sabe. Ya sabe cómo somos. Entonces Dios no está haciendo pruebas como nosotros podríamos hacer o como hacen ahí en el laboratorio. No, vamos a hacer una prueba a ver si funciona esto. No, Dios ya sabe. Ahora, la prueba que Él está, por la cual nos permite que pasemos, es porque ya sabe cómo es Juan, cómo es Luis, cómo es Pedro, cómo es Fernando. Ya sabe cómo somos todos. Así que dice, a ti, que eres, podemos decir, un diamante en proceso, necesito pasarte por la prueba, no para ver qué tan fuerte estás, sino para fortalecerte. Dios no está jugando a hacer experimentos con nosotros. Dios lo que está haciendo es perfeccionando una obra que ha iniciado. Y es muy distinto. Por eso podemos confiar en Dios incluso en medio de los problemas, en medio del fuego. ¿Por qué? Porque Él no está jugando, Él no está viendo a ver qué pasa. Voy a ver si es fiel o no es fiel. Él ya sabe hasta dónde está nuestro alcance. Ahora lo que Él quiere es que avancemos un paso más. Así que dice, no te sorprendas del fuego de prueba que te sobreviene. Ahora está la época de los fuegos, ¿verdad? De los incendios. Y se va mucha gente a los donde hay focos de fuego. Normalmente no los suelen poner en zonas peligrosas, pero una de las cosas que siempre les tienen que dar entrenamientos, ¿para qué? Para que el fuego no los sorprenda, ¿verdad? Porque hay veces que el fuego encierra a las personas, entonces luego el fuego viene de un lado, de otro, y dices, ¿y ahora para dónde huyo? Y así que siempre les enseñan para que estén alertas, para que nunca se dejen ser encerrados por el fuego. Ahora, si utilizamos un poco esa analogía para nosotros, del fuego que nos sobreviene, tengan en cuenta que aquí les ha sobrevenido el fuego, les está diciendo Pedro. Y el fuego no les avisa. Pero ellos deben estar, uno debe estar preparado, sabiendo que va a venir el fuego. Tiene uno que saber de dónde viene. Ahora, Dios, cuando deja que nos venga el fuego encima, siempre nos da medios para luchar. Bueno, y uno de los medios que tienen las personas si les viene, incluso si llegasen a estar encerrados por el fuego, pues les dan unas mantas, ¿no? Para que se puedan proteger y se tapen, y ahí que esperen a que pase el fuego. Ahora no lo tienen que abrir, tienen que quedarse ahí cubiertos. Y ya luego cuando pasa el fuego ya tienen que abrir, ya abren. Y ahí pueden sobrevivir. Hay formas, podemos decir, vías de escape para que no sean consumidos por el fuego. Y pensando en esto, digo, Dios a nosotros no nos deja que el fuego nos encierre y nos queme, nos destruya, sino que nos da salidas, nos da escapes. Y por eso nos dice que ahí el apóstol Pablo, ¿no? Nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación o con la prueba nos va a dar ¿qué? La salida. El fuego que viene, que parece que te va a destruir, ¿sabes qué? No te destruye. ¿Por qué? Porque Dios tiene una vía de escape. Porque el objetivo de Dios no es destruirte. El objetivo de Dios es fortalecerte. El objetivo de Dios es purificarte. Así que la prueba de fuego, que no te sorprenda. Si te sorprende la prueba de fuego, ¿sabes qué va a pasar? Es que no vas a estar preparado para enfrentarla. Y cuando no estamos preparados para enfrentar las pruebas, ¿qué sucede? Caemos. Y ahí es donde nos debemos cuidar.
Debemos tener principios que nos ayuden a estar preparados para cuando venga la tentación, para cuando venga la prueba. Para los jóvenes, especialmente cuando empiezan en el noviazgo, les van a venir pruebas y necesitan estar preparados para que cuando les venga la prueba se mantengan fieles, se mantengan firmes, que no los consuma el fuego. No empieces a prepararte para decir no a la tentación cuando estás con tu novio, con tu novia en medio del bosque, tú y los dos solos. Yo no sé qué van a estar haciendo en el bosque, pero les gustan los lugares solitarios cuando andan de novios. No te empieces a preparar ahí, porque ahí ya estás en el fuego. Prepárate antes. Debes tener principios que digas, yo, por ejemplo, no voy a estar con mi novia o con mi novio hasta que no nos hayamos casado. Incluso hay personas que se compran un anillo en el que se comprometen con Dios y dicen, este anillo me recuerda que por muy guapo o por muy guapa que sea mi novia o mi novio, no voy a estar con él íntimamente hasta que no nos hayamos casado, porque tengo un compromiso con Dios. Van a venir pruebas, claro, van a venir tentaciones, claro, todo mundo las tiene, pero si tú estás preparado o preparada para cuando te venga el fuego, entonces no vas a caer. Si te vas a empezar a preparar allí, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a quemar. No vas a tener ninguna solución. Entonces piensa antes de que te vengan las pruebas, piensa en cómo vas a enfrentarlas. Y las enfrentas normalmente teniendo principios, sabiendo, valorándote a ti, valorando lo que dice la palabra de Dios, lo que te instruye la palabra de Dios. Así es que no nos sorprendan las pruebas. Pero eso lo digo también para los mayores, incluso los casados, porque cuando tú le coqueteas a una mujer que ya es casada, o que una mujer casada te haga propuestas indecentes, ¿tú ya estás preparado para decir no? ¿O vas a empezar a prepararte ahí? Cuando te manda un texto y un corazoncito y una carita bonita, ¿estás preparado o preparada para decirle no? Cuando te empieza a decir, ¿sabes qué es? Que mi marido, yo no sé si estaba yo ciega, ¿por qué me casé con él? Y te empieza a contar su vida y a llorarte. Y tú, pobrecita, y a apapacharla y eso. Y una cosa lleva a la otra. ¿Estabas preparado? No. Y porque no estabas preparado, caíste. Que no te sorprenda. Porque no vale la pena destrozar una vida por un rato de placer. No vale la pena. Pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados, porque si no estamos preparados, fácilmente puede uno caer. Y el que crea estar firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga, que significa cuídese de no caer. Porque por un rato estropea uno una vida. Luego dice el siguiente punto, ya no quiero tirar tantas pedradas porque si no van a decir que me meto mucho con ellos. El siguiente punto es, la prueba es algo normal para el cristiano. Eso debemos tenerlo en cuenta. La prueba es algo normal para el cristiano. Sí, si tú eres cristiano vas a tener pruebas. Si no eres cristiano no vas a tenerlas, sí las vas a tener, pero no por causa de Cristo. Mire cómo dice, amados, otra vez el mismo versículo 12, dice, amados, no sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si alguien dice, ¿sabes qué? Es que yo pensé que cuando me hiciera cristiano no iba a tener problemas, pero estoy teniendo incluso más de los que tenía antes. Sí, es normal. Es lo mismo que pasa con las personas cuando se casan, ¿no? No, pues yo pensé que la vida de matrimonio era una vida feliz, especialmente cuando llevan 1 o 2 años de casados, cuando ya están viendo que el príncipe azul se convirtió en lo que se haya convertido, ¿verdad?
Normalmente se convierten en sapos, pero cuando cuando ya ve uno la realidad de la vida, cuando ya estás viviendo, dices, ajá, yo pensé que iba a ser más feliz. Yo pensé que no iba a haber problemas, que la vida de casados es esa vida idílica, como el cielo, como el paraíso. Y te das cuenta que no, que tu mujer es gritona, pero yo siempre me hablaba con una suavidad, con una voz que hasta sentía yo que me cantaba. Y ahora lo que hace es gritarme, ya no sé cómo callarla, no sé cuál será la experiencia de cada uno, pero luego también los ogros, con el ogro que me acabo de casar, dicen. Pero la Biblia te dice claramente, el que se casa va a tener aflicciones. Sí, no me lo dijeron antes en las charlas prematrimoniales, pues lo dice. La Biblia dice que el que se casa va a tener problemas. Y si tú estás enfrentando problemas, es algo normal. No te sorprendas por eso. Ahora, lo que no es normal es que los problemas te hundan. Los problemas son para que aprendas a amar a la persona imperfecta con la cual te has casado, para que la ayudes a mejorar, para que los dos puedan crecer. Y de esto no va a ser para la reunión de pareja solamente, pero hay otro tema. Pero eso es importante, que veamos que las pruebas para un cristiano es algo que es normal, pero las pruebas tienen un objetivo, tienen un propósito. Dios, recuerden, no está experimentando con nosotros. Dios ya sabe lo que quiere hacer con nosotros, ya sabe cómo quiere perfeccionarnos. Y esas pruebas son, podemos decir, como el hierro o la lima que da filo al cuchillo o al machete. Y Dios lo que quiere es afilarnos, lo que quiere, no quiere que seamos como esas hachas sin filo que dan golpes y golpes y no llegan a ningún sitio, no avanzan. ¿Por qué? Porque no estamos bien afilados. Pues en la vida necesitamos llegar al objetivo por el cual Dios nos llama. Y Él, para cumplir su propósito en nosotros, pues necesita pasarnos por el fuego. Así que lo normal es que tú y que yo pasemos por pruebas, por tentaciones, por luchas. Lo normal no, pero lo normal nunca va a ser caer. Lo normal para un cristiano debe ser pasar por las pruebas, pero no quedarse en las pruebas. Y ahí está la clave. No te quedes en las pruebas. Crúzalas, pásalas, porque Dios te capacita para hacerlo. Y todos los hombres y las mujeres pasamos por pruebas, por luchas, pero es importante que tengamos a Cristo de nuestro lado para que salgamos adelante en las pruebas. Ahora, aquí lo que el apóstol Pedro está haciendo es un contraste, ¿no? Por un lado, no te sorprendas con las pruebas. Recuerda que la prueba es algo normal para el cristiano. Y ahora nos desafía, nos manda que vayamos un paso más. Y es, gózate por participar en los padecimientos de Cristo para que también te goces en la revelación de su gloria. Entonces, en lugar de las pruebas, verlas como una fuente de dolor, míralas como una fuente de gozo. Miren lo que nos dice el versículo 13, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gózate, dice. Pero gózate porque estás participando en los padecimientos de Cristo. Y aquí, cuando dice que estás participando de los padecimientos de Cristo, lo que estás diciendo es que tú enfrentes las pruebas asociado con el Señor. Y ahí es donde se utiliza en el griego la palabra koinos, la palabra koinonía, que significa unidad. Y aquí es más o menos la imagen que tenemos en este pasaje, es esa imagen que el Señor Jesucristo nos da cuando dice, venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad, dice, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí ven? La imagen que nos está aquí dando Pedro es la de esa yunta, donde Cristo nos invita a caminar con Él, a ir de la mano con Él, a ir a la par. Gózate por participar, dice, en los padecimientos de Cristo. No significa que tú estés sufriendo lo que Cristo está sufriendo, sino que tú sufras yendo de la mano con Él. Y de alguna manera, las pruebas, el sufrimiento, nos ayudan a despertar y darnos cuenta de que no estamos solos. Dios no nos abandona. Él prometió estar con nosotros todos los días. Pero ¿saben qué? Es precisamente en el sufrimiento donde más solemos creernos que Dios nos ha abandonado. ¿Por qué a mí? ¿Será porque Dios ya no me quiere? ¿Será porque Dios me abandonó? ¿Será porque Dios se olvidó de mí? No sé si ha pasado por tu mente esa idea. Es que Dios no se preocupa de mí, según dice su palabra que me ama, pero eso es puro cuento. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sufriendo es cuando más solo me encuentro, nadie me ayuda, estoy solo. Pero ¿saben qué? Precisamente el Señor está ahí a tu lado, y Él prometió estar a tu lado. Ahora, gózate, dice, por participar en los padecimientos de Cristo, porque también te gozarás en la revelación de su gloria. Y creo que también las pruebas, que el sufrimiento, nos ayudan en varios aspectos, pero uno de los que nos ayuda es en que no nos encariñemos tanto con lo que este mundo ofrece. Porque ¿saben qué? A veces nosotros estamos tan encariñados con este mundo que no nos acordamos del cielo, no nos acordamos de Dios. Y muchas veces lo que necesitamos es ese sufrimiento, ver que este mundo es un mundo imperfecto, que está contaminado, en el que hay corrupción, en el que hay engaño, que hay traiciones. Entonces como que eso nos despierta y decimos, Señor, tiene que haber algo mejor. Y de hecho hay algo mejor. Y nos debería recordar que hay una promesa de que Cristo se va a manifestar, que la gloria de Cristo se va a manifestar, y entonces lo que hay aquí no es nada comparado con lo que viene. La pregunta es la que hizo el Señor Jesucristo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando Cristo venga, ¿estaremos tú y yo esperándole? Estaremos diciendo, Señor, espérate otro poquito. ¿No ves que estoy terminando de construir mi casa? ¿Qué no ves que me acaban de ascender? ¿Qué no ves que tengo mis vacaciones por delante? Yo no sé qué planes tendremos, pero a veces nos hacemos planes para este mundo creyendo que eso es lo último. Pero ¿saben qué? Está bien que hagamos planes y que pensemos en superarnos, en mejorar la vida, pero todo se va a quedar aquí. El problema es que nosotros lleguemos a obsesionarnos tanto con los logros de esta vida que se nos olvide que aquí estamos nada más para un rato. Se nos olvida que hay una eternidad que podemos pasar con Dios o sin Dios. Y lo correcto, lo mejor que nos puede suceder es que esa eternidad la pasemos con Dios. Y cuando estamos desilusionados de este mundo, es cuando empezamos a ver con esperanza lo que viene. Hemos visto cómo ahí en Guatemala, pues el volcán barrió casas completas, comunidades, mucha gente que tenía muchos planes. Todo mundo tiene planes,
Y gente que puede haber estado orando, gente que puede haber estado cantando, gente que puede haber estado discutiendo, incluso peleando, algunos bebiendo. Yo no sé qué estaba haciendo cada persona, pero les sorprendió la muerte así. Se vino la lava encima y no les dio tiempo a huir, no les dio tiempo a correr. Y ahí se quedaron todos los planes. Y de hecho, todas las personas generalmente que son familiares cercanos, se queda una sensación de vacío, una sensación de impotencia, una sensación de decir, pero esto no puede ser verdad, esto no le pudo haber pasado a mi familia, pero le ha pasado. ¿Y qué pasa? ¿Y ahora qué? Si estaban en Cristo, siguen con Cristo. Pero si estaban sin Cristo, siguen sin Cristo. Que no nos sorprenda, en este caso la muerte, sin Cristo. Que estemos con Cristo. Y bueno, me compartía Nereida un poquito de que había una familia, de dos de sus familias, de las familias que murieron por completo. Bueno, una que eran cristianos y no se escapó nadie, todos fallecieron ahí. Y luego otros que no eran cristianos pudieron escapar. Y nosotros podríamos pero ¿por qué no protegió el Señor a estos que eran cristianos? Pero también podemos verlo desde el punto de vista de la eternidad y decir, pero ¿sabes qué? Estos que eran cristianos, que estaban en Cristo, siguen con Cristo. Están en mejor lugar ya, están con el Señor, y eso es para la eternidad. Y a los que no eran cristianos, aún todavía el Señor les está diciendo, arrepiéntete. Te estoy dando la oportunidad de que te conviertas. Lo malo es que se endurezca uno y que no se arrepienta. Porque el Señor nos da una oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad. Y muchas veces nosotros estamos endurecidos. No nos queremos arrepentir. Pero ¿saben qué? El Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza. Pero Él es paciente porque no quiere que nadie perezca, sino que quiere que todos nos arrepintamos. Quiere el arrepentimiento nuestro, porque lo que Él anhela es llevarnos a su presencia, para que también en la revelación de su gloria, cuando Él venga, nos gocemos, pero fíjense lo que dice aquí, con gran alegría, ahí con sumo gozo, que podamos festejar en su presencia, que podamos sentirnos completos, llenos, satisfechos. Y eso promete el Señor. Así que dice que el sufrimiento de ahora no te estorbe para ver el gozo futuro. Siguiente punto. Es si eres vituperado por causa de Cristo, eres bienaventurado. Y la palabra vituperar, vamos a ponerla más en términos más comunes, y es si eres insultado. Esa es un sinónimo. Si eres insultado por causa de Cristo, eres bienaventurado. Miren lo que dice, el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. Y la verdad es que la palabra bienaventurado significa bendecido, pero también significa dichoso o significa gozoso, ¿verdad? Entonces dice que si por causa de Cristo tú eres ofendido, si te insultan por causa de Cristo, dice, tú eres dichoso, tienes la bendición de Dios sobre ti. Y sí, podemos decir, creo que si estoy sufriendo por Cristo, creo que sí tengo la bendición de Dios sobre mi vida. La otra pregunta es, ¿pero realmente tengo gozo? Cuando alguien me ofende, cuando alguien me hace daño, ¿sigo teniendo gozo o se me va el gozo? ¿Sigo teniendo alegría o se me va la alegría? ¿Cómo reaccionamos ante los insultos de las personas? Esa es una de las cosas que creo que más nos cuesta tratar, cómo enfrentar el maltrato de las personas. Cuando alguien te critica,
hace esa crítica que pierdas el gozo, que pierdas tu comunión con Dios. Cuando hacen contra ti algo que no te mereces, cuando dices, ¿por qué se meten conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Sigues teniendo alegría, sigues teniendo gozo o te hundes? Te vas por los suelos. Y ojo, por causa de Cristo, es decir, que no se están metiendo contigo por causa tuya, sino porque tú estás sirviendo al Señor. ¿Te roba eso el gozo? La bendición de Dios sabes que la tienes si tú estás sufriendo por su causa. Pero lo que depende de ti, que es el ser feliz, el mantenerte gozoso, tiene que ver con que tengas un carácter el carácter apropiado, el carácter correcto para enfrentar las pruebas. Y a veces ahí es donde fallamos. Muchas veces no tenemos buen carácter. ¿Por qué no tenemos buen carácter? Porque somos muy orgullosos. Porque en realidad no confiamos tanto en Dios. Porque confiamos más en nuestros medios, en nuestras posibilidades, que en lo que Dios puede hacer. Porque en definitiva nos creemos muchas veces que Dios no tiene nada que ver con esto. Y Dios sí tiene mucho que ver. Y vamos a avanzar al siguiente punto, y es este. ¿En dónde está la bienaventuranza de sufrir por Cristo? Porque muchas veces no la encontramos. Y aquí nos dice, en que el Espíritu de Dios repose sobre ti. Seguimos con el versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Porque el Espíritu, o porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Fíjense, ¿qué significa esto? Que el Espíritu de Dios repose sobre nosotros. Cuando eres perseguido, cuando estás pasando por pruebas, cuando estás pasando por luchas, si estás en Cristo, también el Espíritu Santo te va a dar el consuelo, te va a dar la paz. Podemos decir que es el que te va a sacar del túnel, el que te va a llevar a ese lugar de reposo, a ese lugar de descanso. Porque aunque vengan muchas pruebas, Dios es misericordioso y nos da salidas, nos da soluciones. ¿Cómo o en dónde está la bienaventuranza de sufrir por Cristo? En que tú puedes descansar después de la prueba, porque su Espíritu te lleva a descansar. En que el sufrimiento con Él siempre tiene propósito y su propósito es bueno. En que el sufrimiento es un altavoz o una bocina que nos llama nuestra atención para que nos examinemos. Porque el sufrimiento, porque la prueba nos ayuda a concentrarnos en lo que tiene importancia. Porque muchas veces nosotros nos descentramos y perdemos la vida, perdemos el tiempo en la vanidad, y lo que tiene importancia lo dejamos a un lado. Entonces la bienaventuranza está en que nos lleva a fijar nuestros ojos en Cristo. La prueba debería, si no lo hace, entonces el objetivo no se está cumpliendo. Y otra forma en que enfrentamos las pruebas con la actitud correcta, y con esto vamos a finalizar, es glorificando a Dios en contraste con quienes lo blasfeman. ¿Cómo enfrentamos las pruebas con una actitud correcta? Cuando tú en medio de las pruebas lo glorificas. Porque hay personas que en medio de las pruebas blasfeman el nombre de Dios. Job y su esposa, dos personas que vivían bajo el mismo techo, que recibieron, podemos decir, las mismas bendiciones de Dios. Cuando les vino la prueba,
Uno bendijo a Dios, pero la otra dijo, maldícelo, blasfema el nombre de Dios. En este caso tenía yo que utilizar un ejemplo ahora en el Día del Padre de un hombre que fue fiel. En este caso la esposa no fue tan fiel, lo desanimó. Que seamos como esos Job, como ese Job, que cada uno de nosotros sea ese Job. Pero también vamos a pensar en David. David, recuerdan que fue un hombre que era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero también tuvo unos fallos tremendos. El fallo más sonado que le trajo la derrota, que le trajo mucho sufrimiento, sabemos que fue su infidelidad con Betsabé, ¿verdad? El haber dado muerte a Urías, el Eteo. Y hay algo que vemos que la Biblia destaca, por lo cual David podemos decir que sufre incluso más. Y es esto. Recuerdan que David después se da cuenta de que Betsabé se queda embarazada. Ella da a luz un hijo. Y Dios le dice, ese hijo no va a vivir, David. Y la pregunta es, ¿por qué no iba a vivir ese hijo? Y la razón que Dios le dio es esta. Dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice, tú hiciste que los enemigos de Dios blasfemaran en contra de Dios. Y por esa razón tu hijo va a morir. David fue llamado para glorificar a Dios y para que sus enemigos se admiraran del Dios a quien David servía. Pero cuando David peca, cuando él comete pecado sobre pecado y no se arrepiente y trata de encubrirlo, ¿qué es lo que sucede? Que los enemigos de Dios, y en este caso los enemigos de David también, lo que hacían era burlarse del siervo de Dios, del rey que Dios había escogido, y blasfemaban en contra de Dios. Cuando hasta ese punto todo el mundo se asombraba del Dios que tenía David. Ahora, lo que aquí estaba en juego era la reputación de Dios. Y cada uno de nosotros somos llamados, ¿para qué? Para glorificar a Dios y para que la gente se asombre del Dios al que tú sirves. Para que la gente respete al Dios que tú sirves, porque ve que tú llevas una vida honorable, porque tú realmente vives una vida de cristiano, porque tú llevas una vida de hombre o mujer transformados. ¿Qué pasa cuando alguien ha estado perseverando, que ha estado congregándose, que se entregó al Señor, que se recibió al Señor, que se bautizó y luego se aleja? ¿Qué dice la gente de esa persona? ¿Lo tienen en alta estima o lo menosprecian? Lo menosprecian. El que era muy cristiano, y míralo cómo anda. Y sirve esa persona para burla. Se burlan de esa persona, pero también se burlan del Dios al que esa persona representa. Y tú y yo fuimos llamados para representar a Dios, para que la gente diga, wow, qué cosas más maravillosas ha hecho Dios en la vida de esta persona, de este joven, de esta joven, de este señor, de esta señora, de este niño, de esta niña. ¿Por qué? Porque la reputación de Dios está en juego. Y tú y yo somos llamados para glorificarle y para que la gente vea en ti a un Dios que vale la pena servir. La pregunta es, ¿estás mostrando tú a ese Dios
que causa admiración en las personas o estás sirviéndole, o de alguna manera más que eso, avergonzándole, sirviendo para que la gente blasfeme? Tú y yo somos llamados para glorificarlo, en contraste o en contra de todos los que le blasfeman, todos aquellos que hablan mal de él. Porque el Dios al que servimos se merece nuestro respeto, nuestra adoración, que le glorifiquemos y que le pongamos muy en alto en cualquier lugar donde Él nos lleve, donde Él nos tenga. No permitas que tu Dios sea causa de burla por causa de tu vida, por causa de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu bondad, porque nunca nos dejas solos. Te agradecemos, Señor, porque eres fiel, porque por tu misericordia nos sostienes, porque en medio de las pruebas tú no nos dejas solos. Antes bien, Señor, en medio de las pruebas tú te manifiestas y muestras que eres poderoso. Señor, te pedimos por las luchas que cada uno de los que estamos aquí estamos enfrentando, para que, Señor, en cada una de ellas podamos ser más que vencedores. Por favor, bendícenos, guíanos, líbranos del mal y ayúdanos a caminar en santidad, porque tú lo mereces. Ayúdanos a cuidar tu reputación, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.